buenos días a todos aquí presentes. Como saben, hoy es el tercer día de nuestras actividades de la Semana de la Lectura y pues gracias por acompañarnos, ya que sin su participación esto no sería posible. Realmente agradecemos mucho de su parte de su asistencia y que sean todos bienvenidos a este espacio que celebra la lectura y el pensamiento crítico. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial que hoy comparte con nosotros su más reciente obra, que invita a reflexionar sobre la condición humana a través de la brevedad, el ingenio y la profundidad del microrrelato. Nuevamente, permítanme presentar brevemente al autor que hoy nos toca honrar con su presencia, Leonel Aliz Antonelli, el cual nació en Nezahualcóyotl, Estado de México. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Letras Españolas por la Universidad Nacional Autónoma en México. Actualmente imparte clases de la lectura y comunicación en el Colegio de Bachilleres. Es autor de los libros de minificciones, uno de ellos es Chacharamor, de la editorial Libro Objeto en el 2023 e Hilo Rojo con la editorial Trajín 2025, así como del poemario Razón sin Razón de ediciones Amatllaude en 2024. Parte de su obra ha sido incluida en antologías nacionales e internacionales. Además es creador de un canal de YouTube con el hashtag Yo Leo, desde el cual promueve la lectura y el gusto por las letras. Como tal, cada historia es una cápsula de reflexión y crítica en nuestro comportamiento como tal, con un lenguaje preciso y sobre todo audaz. El autor logra que el lector se sienta reconocido dentro de lo que uno puede llegar a experimentar dentro de su vida cotidiana. Bueno, en este su libro reafirma su talento dentro del subgénero de la minificción. A través de decenas de relatos breves, nos guía por un universo en el que los personajes enfrentan sus deseos, frustraciones y obsesiones, reflejo del caos existencial de nuestros tiempos. Bueno, pero nosotros no estamos aquí para hablar sobre su libro, sino que tenemos el autor presente, así que sin más preámbulo, cedemos la palabra al autor. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues buen día, chicos. Un honor para mí estar aquí en el Tecnológico de Estudios Superiores Ecatepec, pues, al cual le agradezco todas las facilidades, la invitación, ¿no? Pero particularmente quiero agradecerle a Miguel toda la aproximación, todo el asesoramiento, todo ¿cómo podríamos decirle? Esa cordialidad, ¿no? Que, como escucharon, yo soy vecino de ustedes, por decirlo así, yo soy oriundo y todavía habitante de la hermana República de Nezahualcóyotl. Entonces somos mexiquenses y demás, a pesar de que yo trabaje en la Ciudad de México, en el Colegio de Bachilleres, también relativamente aquí cercano, en el plantel 9 Aragón. Entonces relativamente nos hermana la línea B del metro. Entonces muchas de las cosas que les voy a compartir a continuación tienen ese contexto, ¿no? De nacer en el oriente, de la zona metropolitana, ser colindantes con la Ciudad de México, y justamente esa vivencia o esas vivencias, esas experiencias generan miedo, ¿no? Pero justamente en el marco de este mes, ¿no? Muy acorde al Halloween o al venidero Día de Muertos, muy mexicano en el mes de noviembre, hoy más que hablar particularmente de mi libro, ¿no? Que como lo pueden ver aquí, es de reciente publicación, salió a la luz el pasado mes de junio, que se intitula Hilo Rojo, yo preferiría mejor hablar de lo que hay detrás del libro, ¿no? Yo soy siempre partícipe de decirle a mis estudiantes, como escucharon, yo doy clases de comunicación y de literatura en el Colegio de Bachilleres. Yo siempre, cuando inicio los cursos de literatura, les digo que la literatura es darle voz a las posibilidades, pero a su vez nada viene de la nada. La literatura, a pesar de ser un arte, producto de la imaginación, de la creación, de la fantasía de los autores y las autoras, no deja de tener un reflejo de la realidad. Es decir, usando conceptos muy académicos, la literatura se basa en dos grandes preceptos, muy aristotélicamente hablando. Uno es la poiesis, y la poiesis es justamente la creación. Es decir, los autores, las autoras crean personajes, crean situaciones, crean historias, crean incluso mundos, etc. Pero por el otro lado, la literatura, además de ser poética, es decir, creativa,
se basa en la mímesis, es decir, los elementos de la realidad. Esos elementos que por un lado le dan verosimilitud y por el otro lado hacen o facilitan, mejor dicho, que el lector, que la lectora entienda y a su vez enganche con la historia. Y por lo tanto, el propósito de esta charla con ustedes es hablarles de algo que es esencial en este marco del Halloween, en este marco del Día de Muertos, pero que a su vez es algo inherente a la existencia, que es el miedo. Entonces, básicamente, esta presentación yo la he querido intitular, para delimitarla de alguna manera, el miedo, el terror y el horror, que son emociones, funciones y representaciones literarias. ¿Por qué? Porque Hilo Rojo justamente es producto de esas tradiciones. Como les decía, nada viene de la nada. Entonces, Hilo Rojo, yo no me inventé ni los tópicos, es decir, los lugares comunes, no me inventé ciertos mecanismos, ciertos recursos. Justamente la minificción se basa en un recurso llamado la intertextualidad. Y la intertextualidad es eso, es basarse en tradiciones, basarse en autores, en personajes conocidos y reconocidos a lo largo de la tradición. ¿Para qué? Para jugar con ellos, ya sea para retomarlos y ya el lector ya sabe quién es, entonces eso evita que se profundice, o bien para darle una vuelta de tuerca. ¿Qué pasaría si Caperucita Roja viviera en el siglo XXI y en vez de andar en un bosque por allá de Europa estuviera aquí en el bosque de Aragón o en el bosque de Chapultepec? Son vueltas de tuerca de las que nos valemos muchas veces los autores. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con esa reflexión. Cuestiónense ustedes qué les genera miedo o qué les generaba miedo, a qué le tenían miedo cuando eran niños, por ejemplo, ¿no? Y cómo afrontaron ese miedo o siguen teniendo ese miedo. Justamente ese es el origen, esa es la base fundamental de esta conversación, tomar conciencia. Cómo a veces la literatura o el arte en general, entiéndase series, películas, a veces nos hacen tomar conciencia de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, o por qué no, de lo que podemos vivir y tal vez porque no lo hemos experimentado, tomar conciencia de eso como un método de prevención siempre va a ser bienvenido. Entonces comencemos con estos tres grandes conceptos que les decía, que es el hilo conductor, hablando de hilos. El hilo rojo de esta plática precisamente va a ser tomar conciencia de el miedo, el terror y el horror. Entonces, comencemos con algo tan básico. El miedo es una emoción natural. Todos lo tenemos, todos los seres vivos lo tienen. Ustedes si tienen michis, o tienen lomitos, o tienen loros, o alguna mascota, o han visto estos programas de Discovery Channel, Animal Planet y demás, ven que es un instinto de supervivencia, ¿no? Y muchas veces el miedo es ese instinto, ¿no? Y en los seres humanos no dejamos de ser animales. También tenemos ese mecanismo, el miedo, esa sensación, ese vacío, ¿producto de qué? Producto de un riesgo, producto de un peligro, producto de la incertidumbre, producto de una infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita podría tener el miedo de que su plática sea más interesante que la mía y por eso ustedes estén platicando en vez de estar escuchándome, que me trabe, que me ganen los nervios y ahorita me desmaye. Puedo yo tener infinidad de temores, de incertidumbres, por la ansiedad, por las situaciones, por X o Y razón. Entonces pensemos en eso, pensemos que el miedo es un sentimiento universal, pensemos que el miedo a su vez también es ambivalente. ¿A qué me refiero con ambivalente? El miedo puede ser a veces un sistema para protección, pero, y eso se los voy a explicar y profundizar en próximos minutos, a veces también el miedo es usado como un mecanismo de control. Alguien nos puede generar un miedo, nos puede crear un miedo, ¿para qué? Para precisamente tenernos a su merced. Entonces, el objetivo de esta plática precisamente es explorar de manera tanto personal como colectiva este sentimiento que es tan natural, tan cotidiano. Básicamente lo que yo les voy a compartir es ir de lo macro, es decir, las grandes definiciones, los grandes conceptos, para después aterrizarlo a lo micro, es decir, la tradición literaria, para no ser tan extensa esta conversación, esta charla, para ponerles algunos ejemplos de literatura que seguramente van a encontrar aquí en su biblioteca y obviamente jalar agua a mi molino
y decir cómo muchos de los textos que componen Hilo Rojo le agradecen, respetan o siguen esa tradición. Entonces, comencemos con el primer concepto que les mencioné, ¿no? ¿Qué es el miedo, no? Si ustedes me quisieran decir en pocas palabras qué es el miedo, ¿qué me podrían decir? ¿Quién se anima? ¿Quién pierde el miedo? Y alza la mano y contribuye en esta charla, porque el propósito de esta charla no nada más es hablar yo, sino también que ustedes participen. Entonces, por favor, acá te escuchamos y si es necesario lo replico yo para que lo escuchen los demás, o si alguien puede pasarle un micrófono aquí al colega y por allá atrás después. Para ti, ¿qué es el miedo? Ya. Muchas gracias. Bueno, el miedo siento que es la inacción. Inacción. ¿A mi nombre? Pues para que te conozcamos todos, yo no te conozco, ¿no? Yo ya me presenté, Leonel Alisa Notelli Correa, mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Carlos Axel. Carlos. Y pues yo definiría el miedo más bien como la inacción y el estar sobrepensando un acto que posiblemente nos pueda traer muchos riesgos a nosotros. Correcto, muchísimas gracias, Carlos. Acá atrás también había otro participante, entonces si lo pueden pasar el micrófono para que lo escuchemos todos. Preséntate por favor y dime tu definición de miedo. Hola, mi nombre es Saúl André y para mí el miedo es un mecanismo de defensa. Perfecto, ven justamente lo que acabamos de escuchar. Por un lado es la inacción, es decir, no moverte, pero por el otro lado es la defensa, que como bien lo dicen muchas veces las frases populares, principalmente en el ámbito deportivo, ¿no? El mejor ataque o la mejor defensa es el ataque, y entonces aquí tenemos dos percepciones, ¿no? Y esa es justamente la ambivalencia de la que yo les decía hace unos minutos, que es el miedo, ¿no? Porque efectivamente, el miedo, si lo pudiéramos sintetizar las dos respuestas que amablemente nos acaban de dar, es una respuesta. Una de dos, la respuesta te hace paralizarte y te hace quedarte pasmado, u opción dos, te hace defenderte. A veces hemos visto, ¿no?, ciertos animales, ¿no?, como cabras, tlacuaches y demás, que cuando se sienten en riesgo se quedan paralizados y ahí está la inacción. Pero a su vez ese estado de parálisis hace que el depredador no se lo quiera comer porque piensa que todavía se murió y en consecuencia pues puede hacerle daño comérselo. Entonces ven cómo justamente el miedo es esa respuesta básica ante la amenaza, pero hay que subrayar algo, es ante una amenaza real que tenemos conciencia de que sí existe, pero a lo largo de la historia hemos visto que también a veces le tenemos miedo a cosas imaginarias, cosas que no hemos vivido y que nos han hecho creer que existen. ¿Cuántos de ustedes de niños no le tenían miedo tal vez al coco? Le tenían miedo a, no sé, tal vez ya estoy aquí chocheando yo, el choque generacional, pero al ropavejero, ¿no? Que ay, te va a recoger y demás. No sé qué monstruos o qué entidades a ustedes le tenían miedo, ¿no? Y que tal vez sus padres los amenazaban o les decían, ¿no? Cuestionense eso, y ese también el propósito de esa charla, es que vayan recordando cómo han ustedes transitado por el miedo. Pero ¿qué creen? Este sentimiento tan natural, culturalmente hablando, y eso ya es inherentemente del humano, el miedo es inherente de todos los seres vivos, porque es un estado efectivamente de supervivencia, una inacción, producto tal vez de no saber qué hacer o producto del mismo mecanismo de defensa. Pero el ser humano, que le encanta complejizar la vida, creó dos conceptos. El miedo, por lo visto, no fue suficiente para el humano y creó dos conceptos. Por un lado, el terror y por el otro lado, el horror, que es como si fuera este elemento de ir haciendo jerarquización de ese sentimiento. No es lo mismo sentir terror que sentir horror. Y los mecanismos que generan terror no son los mismos mecanismos que generan horror. ¿Qué es el terror y qué es el horror? Básicamente, el terror es un miedo, sí, pero intensificado. Es como si subiera un nivel ese miedo. Pero ese miedo, esa sensación, ese sentir, es hacia algo inminente, hacia algo conocido. Normalmente nosotros le vamos a tener terror a lo conocido, ya sea de viva voz, de carne viva o alguien cercano a nosotros, que diga, yo viví esto. Ustedes seguramente han escuchado esas frases de, me acaban de desbloquear un miedo, cuando ustedes están viendo en redes sociales un TikTok o un Reel o algo así, y de repente, o nosotros lo vivimos como buenos habitantes de el área conurbada con la Ciudad de México o en esta metrópoli, que de repente nosotros vemos videos de que alguien se subió a una combi a asaltar. Tal vez nosotros no hemos experimentado esa situación, pero ver
oye, es la ruta por donde yo paso. Me acaban de desbloquear un miedo. O yo les comparto, yo vivo a 5 minutos del Puente de la Concordia, donde ocurrió el trágico accidente hace un mes. Y yo he pasado infinidad de veces por esa columna donde tuvo lugar el trágico accidente. Te acaban de desbloquear un miedo, ya piensas 2 veces si te quieres estar ahí paradito en el paradero, porque justamente fue de manera paralela al paradero de la estación del Metro Santa Marta, que es donde yo tomo mi combi para llegar a la casa. Y de pronto son los miedos desbloqueados, ver esas imágenes de que alguien se suba a una combi y griten el ya se la sabe. Yo no tengo automóvil, yo viajo por transporte público y son esos miedos desbloqueados, pero eso genera terror, porque es un miedo infundado en elementos verosímiles, reales, ya sea producto de una experiencia propia o de una experiencia de nuestra comunidad. Caso contrario del horror. El horror es una reacción hacia lo monstruoso, ¿correcto? Hacia lo moralmente inaceptable, es decir, son entidades, son cuestiones intangibles, invisibles. No es lo mismo decir, me van a asaltar, puede chocar mi vehículo, puede explotar una pipa, pueden ignorarme mi auditorio, pueden ignorarme mis estudiantes, nadie compre mi libro. Eso es terror. Pero el horror es una exacerbación del miedo, ya es tenerle miedo a algo que no conozco, es un miedo exacerbado hacia entidades fantásticas y demás, y eso va a generar un horror. Por eso existe el concepto del horror cósmico, ¿no? Muy al estilo de Lovecraft y demás, para un poco ya relacionarlo con la literatura, que eran entidades, ¿no? O tenerle miedo a los fantasmas. Ustedes, levanten la mano, ¿quién de ustedes ha visto un fantasma? Entonces, ahí está. Pero no es como de, hey, cuidado, allá atrás hay un fantasma. No, es algo que ocurre de manera extraordinaria, ¿correcto? A partir tal vez de la experiencia ya comienzas a tener reservas, ¿no? Levante la mano, ¿quién de aquí ha visto un demonio? No quién es, sino quién ha visto un demonio. Pero de todos modos existe en el colectivo. ¿Quién ha escuchado el lamento de la Llorona? Entonces, ahí están esos elementos, ahí están esas situaciones. Ahí están esos ejemplos de la gradación, por llamarle de alguna manera, del miedo. Todos hemos sentido miedo alguna vez, porque nos dieron un susto en una broma, porque cuando éramos pequeños nuestra mamá, nuestro papá llegó un poquito tarde por nosotros y ya teníamos miedo de que nos iban a abandonar. ¿Cuántos de ustedes hicieron su berrinche el primer día del kinder, que creían que su mamá o su papá los iba a abandonar? Porque ese es el reflejo del miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de reprobar? ¿No? Por ejemplo, aquí que ve a sus profesoras y demás, ese miedo es real. Somos docentes y entonces a nosotros no nos da. Hoy también como docentes tenemos miedo de que ustedes reprueben, porque a veces nos regañan a nosotros en vez de regañarlos a ustedes. Nunca he logrado entender esas reglas del sistema educativo que te llaman la atención a ti, pero si el que no hizo la tarea fue él, ¿por qué me regañan a mí? Y es un miedo, ¿no? Que no te contraten, que te quiten grupos, etcétera. Comencemos a reflexionar lo que yo les decía. El miedo como mecanismo personal, como yo les decía, este miedo ya sea dirigido al terror, dirigido al horror, es por un lado personal, pero también hay miedos colectivos. Entonces comencemos con el primero, el miedo como mecanismo personal. El miedo, como yo les decía, es una reacción, en consecuencia es una función biológica. Como bien decían los colegas, puede ser un mecanismo de defensa o bien un mecanismo de supervivencia. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Puede ser con la inacción, que muy bien comentaba aquí el colega, que te quedas paralizado. La otra puede ser combatir, defenderte, ¿no? A ver, pongamos ese escenario, ¿no? Si de repente alguien grita y ya se la saben en la combi, ¿cómo van a reaccionar ustedes? ¿Se quedan paralizados o comienzan a querer aplicar justicia por propia mano? Ha habido gente que ha hecho lo primero, que se queda paralizada, no sabe qué hacer, y al otro se le están gritando, ¡ya, muévete! Y es como si se les hubiera subido el muerto. No te puedes mover porque el miedo te paralizó. ¿Y cuántos otros se ponen a la acción, a la defensa, y comienzan las frases célebres que todos nos han inspirado en algún momento de ¡no, que muy león! Y ¡boom! Comienzan a golpearlo. Y en esa combi existían esos dos escenarios. La inacción de quedarte paralizado, el miedo, el terror, el de ten las cosas, y si ya es el instinto de aquí está la cartera y el celular,
pero existe también ese otro polo que es, me defiendo, ¿no? Y si voy a perder mis bienes, que mínimo se lleve un madrazo el asaltante. Y todo es humano, ¿por qué? Porque es a partir de las experiencias, ¿no? Entonces, el miedo, ¿cuál es su utilidad? Porque muchas veces queremos rechazar el miedo y queremos ser muy valerosos, muy valientes. Piensen que el miedo, como este mecanismo personal, nos mantiene alerta. Todo el tiempo tenemos que estar cuidando qué está ocurriendo. Nosotros no nos cruzamos o no deberíamos cruzarnos las avenidas sin voltear, porque tenemos el miedo de ser atropellados, de que alguien venga en sentido contrario. Porque imagínense si nos confiáramos todo el tiempo de pues el tránsito es de izquierda a derecha, pues voltea. Hay gente que va en el sentido contrario, entonces tienes que tener miedo a la estupidez humana, que alguien no sea consciente, entonces volteas. Ese tipo de mecanismos hacen que nos podamos proteger. Por otro lado, también existe evitar el daño. ¿Por qué nos cuidamos? ¿Por qué el miedo es ese mecanismo? Porque huimos del daño. Pero también tiene otra perspectiva desde una óptica psicológica. Obviamente el miedo nos muestra vulnerables. Nadie puede ser superpoderoso. Siempre vamos a estar vulnerables hacia algo, hacia la vida, hacia la enfermedad, hacia una persona con cierto poder. Ahorita hablaré justamente de eso cuando hable del miedo colectivo, pero también nos muestra humanos. Es decir, nos muestra animales, por decirlo así. Siempre que se habla del instinto animal, siempre se habla del ataque, del estar analizando a la posible presa, pero se olvidan de la otra parte. El instinto animal también es protegerte a ti, protegerte a los tuyos, y el miedo justamente es ese mecanismo del instinto animal. Y este instinto, este mecanismo, no podía estar alejado de la literatura. Y tenemos infinidad de ejemplos a lo largo. Voy a concentrarme solamente en la literatura occidental, es decir, de la antigüedad clásica grecolatina a nuestros días. Y lo podemos ver, ¿no? En obras tales como, voy a hablar una de las más antiguas en la tradición occidental, que es la Ilíada, ¿no? Las grandes obras escritas por Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Si ustedes se acercan a esa obra de héroes, dioses y demás, van a encontrar el miedo entre líneas. Los guerreros tenían miedo, ya sea que un dios los castigara o bien a la muerte, porque la Ilíada básicamente es una guerra, es una batalla constante. Todos los capítulos, todos los cantos de la Ilíada pues es en torno a una guerra. Y entonces pues, imagínense ustedes, ¿no? Las personas que están en el ejército, que son policías, todos los días se levantan tal vez con el miedo de que ya no van a regresar, o ya no van a regresar de la misma manera, porque van a experimentar algo que les cambie la vida, ya sea de manera física, de manera mental, de manera puntos suspensivos, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo claro desde la antigüedad clásica, ¿no? Los griegos, en este caso, eran conscientes de esos miedos, que muchas veces el miedo es causado por la incertidumbre, el saber que vas a salir de casa, pero no sabes si vas a volver o no, y más en el contexto de una guerra, porque vas a combatir, vas a matar o a que te maten. Siguiendo con la tradición, adelantándome un poco, pues por ejemplo tenemos el Fausto, ¿no? El famoso texto de Goethe, ¿no? En el romanticismo, que retoman estos modelos clásicos, etcétera. ¿Y en qué consiste el Fausto? Básicamente es un pacto con el diablo. Entonces, ¿por qué se pacta con el diablo en el caso de Fausto? Pues porque se quiere lo que mucha gente quiere, e irónicamente no hemos aprendido. ¿Y qué quería Fausto? ¿Y qué quiere muchos de los grandes personajes que hacen pacto con el diablo? Dinero, fama, fortuna, riquezas. Entonces, ¿cuántos de ustedes, si pudieran, harían un pacto con el diablo para subir followers, para que sus TikToks sean virales? Piénsenlo, que de pronto se les apareciera el diablo y les dijera, tú quieres ser influencer, dame tu alma, punto, ¿no? Vas a ser famoso y las empresas te van a pedir para colaboraciones y vas a influir en grandes números de personas. ¿Cuántos de ustedes lo harían? ¿Cuántos de ustedes aceptarían el vender su alma, que en el concepto tanto filosófico como teológico es ese soplo de vida eterno que nos da inteligencia, que nos da vivacidad y demás, y en consecuencia es eterna supuestamente? ¿Ustedes cuántos estarían dispuestos a ofrecer esa situación? Otro ejemplo de este miedo personal, que es muy de solo los personajes y vamos siguiendo a los personajes, es por ejemplo
la tradición gótica, ¿no? Que surge en la Edad Media y que después es retomada precisamente en el romanticismo en el siglo XIX y que hoy en día sigue habiendo obras góticas, etcétera. Por ejemplo, en próximos días se va a estrenar Frankenstein, ¿no? Entonces, que está en los castillos y demás, pues ahí está un poco el ambiente gótico, y justamente, ¿no? Es ver en estos personajes cómo el miedo salva, pero también a la vez condena. Por esto, justamente, que creo que las dos respuestas que dieron ustedes fue muy buena, ¿no? Porque por un lado genera la inacción, y si no produces algo, si no te mueves, puedes generarte problemas, pero por el otro lado está la defensa, que te puede servir el miedo como este mecanismo. Pero ahora hablemos de lo contrario, el miedo como mecanismo colectivo, ya no algo individual, algo íntimo, sino como algo en lo que todos compartimos. Entonces, piensen que a veces el miedo social, por llamarle de alguna manera, pretende mantener el orden y en consecuencia la cohesión social. Y a veces este miedo colectivo es generado por la gente con poder, no importa qué tipo de poder. Puede ser un poder político, puede ser un poder espiritual, y hoy en recientes fechas puede ser un poder económico, ¿no? El interés económico, el interés del poder que se ve reflejado en cierto estatus, en ciertas condiciones. Entonces piensen que a veces este miedo nos genera obediencia. ¿Cuántas veces ustedes fueron buenos hijos porque tenían miedo a la reacción de sus padres? O hoy en día, ¿cuántas veces ustedes guardan silencio en una clase? Además de, puede ser por respeto, pero a veces también puede ser por miedo a la reacción de la autoridad, a la reacción del docente, a la reacción de la institución. Y entonces el miedo también puede servir como un mecanismo de orden y cohesión. Entonces, obviamente esto desemboca ¿en qué? En que el miedo a veces refuerza ciertas normativas, ciertos límites éticos y morales. Ejemplo de ello es, vámonos otra vez a la tradición, la tragedia. Si ustedes no lo saben, yo se los comparto. La tragedia surge en Grecia, precisamente. ¿Qué es la tragedia? Es este género dramático, este género teatral que básicamente cuenta historias de personajes que, por ir en contra del designio, del destino, pero hay que darles contexto. Para los griegos el destino ya estaba escrito por los dioses. El destino no es como hoy en día que dices el destino lo escribes tú. No, para los griegos el destino ya estaba realizado, ya estaba escrito por las deidades. Entonces, y querer ir en contra de tu destino merecía un castigo. Entonces, todas las tragedias, alerta de spoiler, terminan con una pérdida. El protagonista o la protagonista de la tragedia al final de la obra va a terminar con una pérdida. ¿De qué? Una pérdida de algo importante, la pérdida de alguien importante, pero la mayoría de las veces va a ser la pérdida de la vida. La inmensa cantidad de obras teatrales trágicas que tenemos a lo largo de la historia, no solo griegas, sino de toda la tradición, terminan con la muerte del protagonista. Y la esencia, y jalando el hilo, para justamente seguir mencionando el tópico de mi libro, el hilo es querer haber ido en contra de su destino. Les pongo el ejemplo que tal vez ustedes no se habían dado cuenta o no lo saben. Esa famosa obra que todo el mundo dice haber leído, conoce o que siempre relee, que es Romeo y Julieta. Si ustedes investigan, el título original de Romeo y Julieta es La tragedia de los amantes de Verona. La tragedia de Romeo y Julieta. Y, aunque no voy a decir alerta de spoiler, porque yo sé que todos ustedes la han leído, porque es una obra ultra famosa. Al final Romeo y Julieta mueren. ¿Por qué? Porque es algo trágico. En el destino de Romeo y Julieta, el destino, mejor dicho, de Romeo y Julieta era no terminar juntos. Porque los Capuleto y los Montesco se odiaban. Y antes la decisión de los padres con quién casar a sus hijos era importante. Entonces Romeo y Julieta van en contra del designio de los padres. Y por lo tanto, al final, alerta de spoiler, ambos terminan muertos. Sí, en el concepto neoplatónico y demás, corporalmente no terminaron juntos, pero en el alma terminaron en la eternidad juntos. Por eso es la historia de amor perfecta, porque va más allá de la carne. Sí, pero en la historia en sí es una tragedia por eso. Porque por un lado puede ser
la desobediencia a los padres, y también por el otro lado es que su destino era estar juntos. Y si ustedes leen la obra, en el final tomaron malas decisiones ambos jóvenes y por eso desemboca en el trágico desenlace. Otro ejemplo del miedo colectivo, para acercarnos más a nuestra época, es, por ejemplo, 1984 de George Orwell, ¿no? Estas obras distópicas y demás. Piensen que en 1984 la escribió Orwell y lo publicó en 1949. Él hizo una proyección del futuro de 40 años casi. Entonces, ahorita ustedes pueden decir, pues 1984 a mí qué, ¿no? Pero entiendan el contexto. El contexto era, Orwell publicó esa obra pensando en 40 años después de su publicación. Y si ustedes leen esa obra, es algo muy similar a lo que vivimos hoy. George Orwell tuvo la visión de adivinar nuestro futuro. Cámaras en todos lados, que el gobierno te controle, te manipule por medio de medios masivos. Esto de la granja VIP, la casa de los famosos y los que son más contemporáneos míos, Big Brother, surgió de 1984. El gran poderoso, el gran manipulador de la sociedad se llama el Gran Hermano, Big Brother. Hoy todo el mundo o la mayoría de la gente está pegado viendo la granja VIP, y hace poco estaba discutiendo en la casa de los famosos. ¿Y en qué consiste? En que la gente sea vigilada, que la gente sea llevada hasta su máximo límite psicológico, emocional, económico. Eso es 1984. Y si te salías del huacal, sufrías un castigo. De eso van obras de ese tipo, como 1984, Un Mundo Feliz, esas obras distópicas, por llamarle de alguna manera. Y aquí es donde jalaré agua a mi molino y les compartiré un breve texto de mi obra, que justamente ejemplifica este miedo colectivo. Entonces les comparto un breve texto, no voy a leer los textos más largos, que casi la mayoría son breves y demás. Y muy ad hoc con la escuela, les comparto un texto que se intitula Operación Mochila. Quienes hemos sido docentes o a quienes han solicitado apoyo para hacer la Operación Mochila, y más en el contexto actual, que han visto muchas cosas trágicas que han ocurrido en las escuelas, de ahí nació esta historia, que dice: hoy, después de 35 años ininterrumpidos, he renunciado a mi trabajo como prefecto en la primaria Mariana Rodríguez del Toro. Sé que las generaciones actuales son muy diferentes en comparación con las que me tocó tratar en mis inicios, pero lo que viví hace unas horas me ha dicho que lo más sano es dar un paso al costado. Ayudar en la denominada Operación Mochila siempre fue parte de mi deber, por lo que muchas veces decomisé infinidad de objetos indebidos, pero nada como lo de esta mañana, en la que, al revisar la mochila de un estudiante, encontré la cabeza de Miss Betty, profesora del cuarto C. Como pueden ver, tal vez ustedes que son estudiantes dicen, ¿y eso qué? Los que hemos estado en una puerta haciendo Operación Mochila, tenemos ese miedo. Encontrar un arma, encontrar drogas, y en los casos más extremos, la cabeza de alguien, sangre y demás. Y ese es un miedo colectivo. ¿Por qué? Porque producto de las experiencias que se han vivido en fechas recientes, se ha visto que eso no está solamente en los libros, no solamente en las pantallas de televisión, del cine. Es una realidad y es un miedo que todos compartimos. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, lo acabamos de vivir hace unas cuantas semanas, ¿no? En el CCH Sur, que un compañero de repente, por algún arranque de ira, por una situación, ataque a un colega. Entonces, acá lo hablo desde la perspectiva de un prefecto y demás, pero podría ocurrirle a cualquier persona, y ese es un miedo colectivo, que la persona que esté al lado de mí, la persona con la que comparto un espacio, se descontrole y cometa un ataque frontal y demás. Hablemos de la evolución del miedo. Ya hablé del miedo en general, ahora vayamos con esta progresión de el terror, el horror, etc. A ver, en la antigüedad, la literatura antigua se basaba principalmente en los mitos, por ejemplo, ¿no? Les hablaba yo también de las tragedias,
etc. Por eso tenemos autores como Homero, como Sófocles, como Ovidio, ¿no? Tenemos después la Edad Media, que también cuando se consolida las religiones más importantes que hoy en día siguen existiendo, ¿no? El cristianismo, que después se dividió también en catolicismo, lo musulmán y demás. Muchas veces esas religiones a veces se consolidan producto del miedo, ¿no? Por eso conceptos como el infierno, la pobreza, ¿no? Muchas veces en esta situación del cristianismo protestante es: si te portas bien, te va a ir bien en este mundo. ¿Y cómo te va a ir bien? Con riqueza, con tranquilidad, etcétera, ¿no? Entonces, si eres pobre, en este concepto es pues que tal vez te has portado mal y Dios te está castigando. En la época musulmana, en el concepto musulmán, pues es un poco lo mismo, ¿no? Si no te basas en los preceptos, vas a sufrir un castigo, ¿no? Desde cuestiones de pagar algunas multas, o bien cuántas personas no han sido asesinadas producto de los preceptos religiosos. El ejemplo más claro en la literatura lo tenemos en la Divina Comedia. En la Divina Comedia, ¿cuál es el primer libro de la Divina Comedia? El infierno. Y justamente en la obra se puede ver ese imaginario cristiano, el castigo por ejercer alguno de los 7 pecados capitales. Va pasando el tiempo y se le va teniendo miedo a otras cosas. Por ejemplo, en el siglo XIX se le tiene miedo a los otros, al que es diferente a mí. El ejemplo más claro, y no me está pagando aunque debería, Frankenstein, la película de Guillermo del Toro que vamos a poder ver en Netflix en próximos días. Frankenstein es eso, es el otro, es el monstruo, es el diferente, el que no nació de manera natural, nació por tecnología. Hoy para ustedes dicen, pues ¿cómo que nace? ¿Qué tiene de malo? Hoy tal vez le tenemos miedo a las inteligencias artificiales porque no sabemos a dónde nos va a llevar. Y mucha gente le tiene miedo a eso, le tiene miedo al avance tecnológico. Frankenstein era un reflejo de eso, se acababa de descubrir la electricidad. Entonces, Frankenstein es un cadáver, o mejor dicho, el monstruo, Adam, porque ese es su nombre verdadero, Víctor Frankenstein es el médico que le da vida, agarra una serie de cadáveres y con la electricidad, el choque eléctrico hace que reviva este personaje. Entonces eso genera muchos miedos. Sí se puede revivir a alguien después de muerto. La electricidad, que es la tecnología más actual, puede generar monstruos. Ahí está un ejemplo. Y en fechas más recientes se sigue hablando de ese miedo a lo otro, a lo desconocido, etcétera, ¿no? Entonces justamente aquí entra otra vez mi obra y les comparto no ahora uno, sino 2 textos que respetan precisamente esta tradición del miedo colectivo, el miedo a la incertidumbre, no solamente a la incertidumbre del otro, sino el miedo también a la existencia, ¿no? Por eso tenemos obras como de Albert Camus, por ejemplo, que es un existencialista, y en El extranjero, su pecado fue ser diferente. Y, alerta de spoiler, al final tiene un trágico desenlace, un trágico final. ¿Por qué? Porque fue diferente. El contexto es que su madre muere y él, en vez de comportarse como la gente esperaría, él se comportó de manera diferente, comete un crimen, sí, efectivamente asesina a una persona, pero en el juicio nadie se concentra en el asesinato, se concentran en cómo reaccionaste a la muerte de su madre. Entonces, ¿cómo que no lloraste? ¿Cómo que pediste café con leche en vez de pedir café amargo? Si en los velorios es café amargo. Y entonces, al final es sentenciado a muerte, spoiler. Pero lo que importa no es el final, sino cómo se llega a ese final. Y es por haber sido un extranjero, por ser un extraño. Entonces, como ven cómo va evolucionando los miedos. La sociedad le tiene miedo a la gente que piensa diferente. Los monstruos fueron evolucionando a ser entidades sobrevivientes, los zombies, los Frankenstein y demás, a gente que solamente es: él usa gorra, yo no, tengo miedo de él, porque la gente que usa gorra, o viceversa, ¿no? Él que usa gorra, ve que yo no uso gorra y me tiene miedo porque soy diferente a él. ¿Cuántas veces no hemos vivido eso? ¿No? Nosotros, al ser mexiquenses, hay gente que nos mira raro, ¿no? Ah, mexiquense, de Catepec, de Nesa, seguramente es delincuente, porque es raro, porque vive en una zona diferente a la mía, y es, primero conóceme. Entonces les comparto 2 textos y ya doy la conclusión en general. Y les hago la invitación y haremos lindas y hermosas dinámicas. Prestenme atención porque haré preguntas y se llevarán libros regalados. Entonces, creo que tenía que haber iniciado así, para que me escucharan todos.
pero eso lo espera al final para poner a prueba al equipo. Bien, les comparto el texto que se intitula No señales, que es un miedo colectivo, y a ver si comparten ese miedo que yo alguna vez pensé y sentí. No señales. Mis padres me dijeron en mi tierna infancia que no era de buena educación señalar algo con el dedo. Siempre que lo hacía, sin excepción, mi padre o mi madre me daba un manazo seguido de un no señales. Siempre pensé que era una exageración, hasta hoy, cuando me encuentro atado en una silla, siendo torturado. Ya tengo todas mis costillas fracturadas. Mi nariz ya está deforme por tanto golpe. Mi cabeza está llena de chipotes. Ya no siento mis genitales por tantos toques eléctricos que les han dado. Mi ano está desgarrado a causa del cabo de escoba con el que me sodomizaron decenas de veces. Todo este sufrimiento solo por hacer una denuncia supuestamente anónima respecto a mi vecino narcomenudista. ¿Cuántas veces no nos meten ese miedo las organizaciones criminales? ¡Denúnciame! Pero mi séquito sabe dónde vives y van a ir por ti, porque ya no hay códigos de ética en las organizaciones criminales, ¿están de acuerdo? Antes era de, me ganaste, acepto la derrota. Hoy no, es yo no acepto la derrota. Tal vez yo esté en el tambo, pero mi grupo va por ti que me señalaste, va por ti que me traicionaste. Y vámonos al último relato que está en hilo rojo, que tiene que ver con este miedo también, esta mezcla entre miedo personal y miedo colectivo. El título de este breve texto es Goteo y dice: después de ver distintas películas de terror en mi tierna infancia, el sonido del goteo de la regadera me erizaba la piel, pues lo relacionaba con alguna masacre a punta de machetazos, puñaladas, sierras eléctricas o cualquier objeto punzocortante. Las saetas del reloj corrieron. Me enamoré, me casé y poco a poco perdí el gusto por el cine de terror porque a mi esposa no le gustaba. Esto desembocó, a su vez, en que perdiera el miedo que me atormentó durante varios años. Por lo anterior, hoy, al regresar del trabajo, no me pasó por la mente que el goteo que se escuchaba en el baño no provenía de la regadera, sino del cuerpo de mi amada, asesinada a punta de machetazos por alguno de los tantos feminicidas seriales que imperan en este país. Como pueden ver, Hilo Rojo se basa en el miedo actual, el miedo que tenemos a veces los docentes, el miedo que podemos tener por ser ciudadanos ejemplares y denunciar a alguien y que tomen venganza, o bien miedo de perder a un ser amado. En este caso es una esposa, pero puede ser un hijo, una hermana. Obviamente el tema del feminicidio es algo que infelizmente hoy predomina en nuestra comunidad, en nuestro colectivo, en nuestra cotidianidad. Entonces, en conclusión, el propósito de esta charla es que tomemos conciencia que por algo existen las cosas y el miedo no es la excepción. El miedo, este sentimiento tan natural, ya sea llevado al siguiente nivel, es decir, el terror, tenerle miedo a cosas que sí existen, que han tenido lugar en nuestro ambiente, o sentir horror por cuestiones fantásticas, imaginarias o lejanas de nosotros, tiene una razón de ser, y la literatura nos puede servir como ese mecanismo de prevención, de toma de conciencia. Obviamente la invitación, en el marco en el que estamos, es que se acerquen a las obras de ficción, porque a veces la ficción, a pesar de nacer de la imaginación, no deja de ser un reflejo de la realidad. Por ejemplo, ahorita estar escuchando eso en el contexto de sismos y demás, es como de reacciona uno al escuchar el ti, 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 ti. ¿Qué está pasando? Pero entiendo al bibliotecario de que están robando un libro, vayan por él, ¿no? Ese miedo, ¿no? O el ya me cacharon, corre, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces la invitación es que se acerquen a la literatura en todos los niveles.
En el caso particular del miedo, véanlo como lo que es, un mecanismo que nos va a generar conciencia de quiénes somos, por qué somos lo que somos. Entonces la invitación es que se acerquen a la biblioteca, al acervo de esta gran biblioteca que amablemente me ha presentado Miguel, y se acerquen a diferentes aristas, a diferentes tradiciones, y que la invitación es que entiendan el miedo del otro desde el otro. Porque a veces ustedes pueden leer un texto escrito hace 100, 200, 300 años y dicen, ¿y esto qué? Entiendan el miedo en el contexto del autor, como yo les decía ahorita de Frankenstein. Hoy tal vez la electricidad ya no nos genera miedo porque ya sabemos, ya tenemos la experiencia, pero hace 100 años, al ser algo, una novedad, era algo que generaba incertidumbre. Entonces la invitación es que siempre estemos pendientes de nuestras emociones, de nuestra realidad. Y obviamente la invitación es que si quieren leer algo breve, algo contemporáneo, algo tal vez que sea el pretexto para acercarse al miedo que sea cercano a ustedes, yo les ofrezco mi más reciente obra, y tal vez a partir de esa obra ustedes quieran ir recorriendo la tradición de la literatura de terror. Entonces, sin más que agregar por el momento, con esto yo cierro mi presentación y ahora les cedo el micrófono a ustedes. Si me quieren hacer alguna pregunta, si me quieren hacer algo, para después darle pie a una dinámica en la que regalaremos algunas cosas. Entonces, infinitas gracias por su atención y espero que esta charla haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Infinitas gracias, chicos. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta al autor? No tengan miedo. A ver, de aquel lado. Comenzamos acá atrás y después aquí adelante. O si gustas, aquí adelante para que salga en corto y ya después la pasamos nada más para atrás. Nombre y pregunta, por favor. Buenos días, soy Franco Aguilar. Le quería hacer la pregunta: ¿por qué hacer este libro como en un contexto de miedo personal o miedo colectivo? Básicamente te doy dos respuestas. Una como profesional de la literatura, como escuchaste, yo estudié letras, y por el otro lado como escritor, es decir, el aspecto personal. Justamente de ahí va, ¿no? Al yo ser especialista en literatura, yo le debo un agradecimiento a la tradición. Entonces ahí es donde entra el valor social, ¿no? Es decir, mi miedo no es solo mío, seguramente yo también tengo que ser empático con la demás sociedad. Por ejemplo, yo no soy mujer, pero no significa que no le tenga miedo al feminicidio, porque obviamente el feminicidio puede afectar a una de las mujeres que son de mi vida, sea una estudiante, mi mamá pues ya falleció, pero mi pareja, una compañera y demás. Y en relación con lo particular, lo mío, pues es justamente eso, ¿no? Algo que yo quería era reflejar los miedos contemporáneos. Y obviamente los miedos contemporáneos pues es de mi época. Entonces muchas veces algo que han observado muchos lectores de mi obra es que aparecen muchos textos desde el yo, desde la primera persona. Entonces eso creo que es algo importante porque a veces la tradición literaria siempre habla del miedo desde la tercera persona. Ahí está el monstruo, ahí está Pennywise, ahora que otra vez no me paga HBO, pero acaba de salir la serie de Derry y demás. It es el mejor ejemplo, ¿no? Pennywise es el reflejo de todos los miedos, pero si leen la obra es desde la tercera persona. Stephen King es de la vieja escuela y él cuenta sus historias desde la tercera persona. Entonces siempre a mí me generaba esa inquietud de, pero nunca conocemos la percepción del que tiene miedo, del que lo vive o el que lo ejerce, porque también eso sería bueno, conocer la perspectiva del asesino serial, del monstruo y demás. Y entonces por eso surge eso, ¿no? Hablar desde la tradición de la tercera persona, de los miedos sociales, pero también desde los miedos personales, desde los dos ejes, desde la víctima y desde el victimario. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, Franco. Y tenemos la otra pregunta aquí adelante, por favor, y después otra vez volvemos con nuestro colega acá atrás. Adelante, te escucho. Hola, mi nombre es Juan José y quería hacerle una pregunta a usted sobre el miedo. ¿Realmente a usted qué le tiene miedo? ¿A las cosas reales, que son las personas asesinos en series y feminicidas o casos que han llegado, no incluso aquí en este país, sino a otros países, o a lo que sería siendo la fantasías o fantasmas que se vea, no sé, la Llorona o cual sea cosa? Muchísimas gracias por tu pregunta. Si ustedes se acercan a mi literatura, tanto Chacharamor, Razón sin razón, desde ahí, desde el título ya se entiende, yo soy muy racional. Entonces yo le tengo miedo a los vivos, yo le tengo miedo a por decirlo así, yo soy más partidario del terror. Por eso cuando a mí me preguntan, define en una frase breve, hilo rojo, terror cotidiano.
Entonces, esa es mi respuesta, ¿no? Yo no soy muy partidario del horror, no de los fantasmas, de los ruidos y demás. Yo si escucho un ruido no pienso que es un fantasma, pienso que es un asaltante, que alguien se está metiendo a mi casa. Si yo nada más de repente veo a alguien y mi instinto dice, es asaltante, voy guardando el celular o voy sacando el celular para asaltantes, porque ya vieron que traigo dos, ¿no? Uno está grabando y el otro es este, ¿no? Era mi guión y ese es el de asaltantes. No sirve para nada, ya casi no sirve para nada. Ese es el valioso, ese es el que está grabando y va a subirse a yo leo esta presentación. Entonces yo le tengo miedo yo soy partidario del terror, es decir, de lo que está comprobado, de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto fehacientemente. Entonces, como decía bien mi madre, que en paz descanse, yo le temo a los vivos, no a los muertos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Por preguntar. Aquí atrás, por favor. Y ahorita vamos allá atrás. No me he olvidado de ti. Adelante. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿O por qué no le debería de tener miedo? Y si tiene miedo a la muerte, ¿por qué lo hace? Y si no, ¿por qué no lo hace? Excelente pregunta. La pregunta existencial. Muy buen ejemplo. Yo, como buen fanático de Albert Camus, podría responderle existencialmente. Yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo al miedo cómo va a llegarme la muerte. No es lo mismo morirme dormido, sin sufrir, que morirme sufriendo en la cama de un hospital, en un asalto, en la explosión de una pipa, en que choque mi combi, en que se caiga el puente donde va la línea 5 del metro. Ahí sí, yo no le tengo miedo per se a la muerte, le tengo el miedo cómo puede llegarme a la muerte. Entonces, como un poco le contestaba al colega, esos son mis miedos reales, ¿no? Es decir, pues morir, la única certeza que yo tengo por haber nacido es que voy a morir. Mi miedo es cómo voy a llegar a ese momento y esa etapa de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque es eso, ¿no? Es justamente yo lo racionalicé así. Al momento de nacer yo solo tenía una certeza, que iba a morir. Podría haber sido al minuto de nacido o a los 1000 años. Pero mi miedo es con el sufrimiento posible para llegar a ese momento, o que sea intempestivo, que sea producto de una tortura, esas cosas que justamente habla el hilo rojo, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte no existe, el miedo de cómo se llega a la muerte en mí sí existe. Muchas gracias por tu pregunta que me hizo dudar de muchas cosas. Muchas gracias, infinitas gracias. Y allá atrás, ahora sí, por favor. Vamos de este lado primero. Sí, ven acá y después acá. Me he presentado yo, soy Saúl André. Mi pregunta es, ¿cuál es su inspiración o si tiene alguna inspiración para empezar a escribir? Básicamente hay dos respuestas. Una es la necesidad de decir cosas. Yo me adentré a la literatura en la joven y la tierna edad de 13 años porque yo era muy tímido. Tal vez ahorita ya me escucho muy extrovertido y demás porque llevo años hablando con gente en calidad de docente y demás. Pero yo inicié en la literatura porque era muy tímido. No me atrevía a hablarle a las personas, yo era muy reservado y demás. Y entonces vi en la literatura ese mecanismo de la catarsis, del poder, lo que no me atrevía a decir, me atrevía a escribir. Entonces ese es desde el lado personal. Y desde el lado profesional ya, como un autor publicado, ¿quién me inspira? Todo mundo. Es decir, literalmente yo voy leyendo, como les digo, por eso es un homenaje a las tradiciones, por eso soy minificcionista. Porque la minificción, al basarse en la intertextualidad, yo voy leyendo un libro y ¿quién no lo ha sentido al ver una película o al estar leyendo y de repente es, ¿por qué hizo eso? ¿Le hubiera dado la vuelta aquí? Ahí es donde entra Leonel, autor, de decir, esto no me gustó, la historia se puede contar diferente, lo que decía un poco aquí al colega. ¿Por qué hablas en tercera persona? Yo quiero conocerle el sentimiento de Pennywise, ¿por qué se alimenta del miedo? Y nunca lo conocemos lo que hace, pero no el por qué lo hace. Entonces, muchas veces, y viceversa, a veces es, quiero verlo desde la tercera persona. Ese se hubiera, lo que les decía al principio, para mí la literatura es darle voz al fue, al es, al hubiera, a las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que me inspira? Eso. La necesidad de contar historias, ya sean historias reales que yo viví, solo adaptadas a la estética de la literatura, o bien crear mis historias, ¿no? ¿Cuántas veces el hubiera es algo maravilloso de qué hubiera pasado si le hubiera hablado a mi crush de la secundaria? Tal vez hoy estaríamos felices, invento esa historia. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué me inspira? Me inspira la vida y me inspira la tradición literaria. Muchas gracias de nueva cuenta por tu participación. Ahora sí, de este lado. Bueno, usted... Tú háblame, yo... No, bueno, sí, mira el micrófono. ¿Usted cree que racionalizando el miedo realmente desaparece o no? Creo que racionalizando el miedo, excelente pregunta, yo creo que racionalizando el miedo tenemos mayor control, tanto de nosotros como de la situación. Por eso les ponía el ejemplo de transporte público. ¿Cuántos de nosotros no tenemos 1000 bolsas donde guardamos dinero?
Eso es racionalizar el miedo, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que tal vez no está en mis manos que no me asalten. No está en mis manos. Soy un poco estoico, ¿no? Entonces, pero lo que sí está en mis manos es tal vez traer algunas monedas en los zapatos, tener 1000 bolsas. Por eso yo uso sacos, no es por elegancia y demás, solo porque tiene muchas bolsas. Entonces dices, pues está bien, el asaltante tiene prisa, pues aquí está la cartera tal vez con la que tiene más dinero para que no me afecte, pero no voy a llegar caminando a mi casa o a acercarme a alguno de ustedes. Tiene 5 pesos para mi boleto, es que me acaban de asaltar, porque te da pena, ¿no? O te van a ver raro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, para mí, racionalizar el miedo, lo que les decía en el cierre de mi presentación, era tomar conciencia de quiénes eres, cuáles son tus límites, y el miedo es racionalizar, ¿no? Es decir, si le tienes miedo a la oscuridad, pues racionalizando, siendo consciente, le tengo miedo a la oscuridad, siempre tienes que tener una lámpara en la mano, porque si eres consciente de tu miedo, tienes miedo a que te maten, pues aprende defensa personal. Tal vez no logres defenderte, pero mínimo estuvo en tus manos la posibilidad de evitarlo. Entonces yo creo que la racionalización de cualquier sentimiento, ahorita hablamos del miedo porque es el tema, pero también el amor exacerbado, ya ven que hay relaciones tóxicas, te amo demasiado y demás, es la toma de conciencia de los límites, creo que nos puede llevar a eso, a ser consciente de qué es lo que nosotros podemos hacer. Y en el caso particular del miedo es cuestionarnos, ¿qué puedo hacer para afrontar ese miedo? No existe esa realidad, no, como me preguntaba muy bien el colega, en la muerte. Yo no puedo evitar la muerte, pero lo que sí puedo hacer es cuidarme, por ejemplo, no morir de una enfermedad que yo me causé a mí mismo. Tal vez no puedo evitar que me maten, no puedo evitar algo, pero sí puedo evitar no comer mal y morirme de diabetes o morirme de alguna enfermedad que yo me causé. Si ya la heredé, pues ya me jodí, pero tengo que generar un régimen para que esa enfermedad no me mate más rápido que me mataría que teniendo un mal régimen. Entonces, creo que eso sería la respuesta que yo te puedo decir ahorita de bote pronto. Racionalizar el miedo nos ayuda a afrontar la realidad. En consecuencia, para que ese miedo no nos paralice, lo que tú muy bien decías, que ya no sea una inacción, al contrario, sea una defensa. Existe esta realidad, no está en mis manos modificarla, pero sí cómo yo tomo esa realidad. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Alguien más? Una sola pregunta por tiempo. Y ahorita ya afuera, ahorita si se gusta, ¿tienen tiempo? De hecho, va a estar acá afuera, va a tener en mente el libro y bueno, ya va a poder contestar también de manera personal algunas dudas. Solamente una pregunta más. A ver, de este lado. Chichampú. No me olvido de ti, te acercas y demás. Adelante. Gracias, permiso. Ya, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cuál sería su relato favorito hablando de este libro, El Hilo Rojo, y por qué? Esa es la típica respuesta de escritor. Todos son mis hijos y a todos los quiero por igual. Pero yo no voy a irme por la tangente. Es verdad, obviamente cada relato tiene una razón de ser, porque les digo, son muy íntimos muchas veces los relatos, pero yo les voy a compartir 2 títulos, así particular. Hoy si mañana hago otra presentación y me hacen esa pregunta, voy a contestar otros 2, pero hoy te voy a decir 2. Uno lo tengo muy presente porque hay un reto de escritura que hace mi admirado y estimado Everardo Martínez Paco, Perro Rabioso, lo pueden buscar en redes sociales como Perrabia. Él es mi editor de mi segundo libro, y él cada octubre hace un reto que se titula Cuentover, que es escribir un relato con una palabra. Y hace un año, de ahí nació el texto que les voy a compartir, puso la palabra luciérnaga. Yo la volví a repetir, no sé por qué, poca imaginación del buen Everardo, le gustó mucho esa palabra. Y uno de los relatos que me gusta de mi libro es Noche de Brujas con Luciérnaga. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera, porque cumplí el reto y eso me llena de satisfacción. Y la segunda, porque en ese texto hablo de un autor y un cantautor que yo admiro, que es José Madero. Hoy no traje el de panda, pero si me vieron el martes traía mi pin de panda, porque mamá, esto no es una etapa, es un modo de vida. Sigo siendo emo, entonces porque yo soy de la generación emo. Entonces, en ese cuento hablo, alerta de spoiler, hablo de un feminicida, porque si ustedes no conocen la música de José Madero, en su disco más reciente que se llama Sarajevo, hay una canción llamada Luciérnaga que habla de un feminicidio real. Entonces, la mamá de la chica que fue la víctima lee un poema y él canta de fondo, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió, y entonces por la admiración que le tengo al buen José Madero vizcaíno, a ese relato le tengo mucho afecto, como una fan, en su afán de ser la primera a entrar en su concierto,
un depredador se abusa de ella y entonces por eso es Noche de Brujas, porque es el título de otra de sus canciones, con Luciérnaga. Y el otro texto se intitula Soberbio. ¿Por qué? Porque habla de mi experiencia como docente. Ese estudiante que todo el tiempo está platicando, que es indiferente, y tú le dices como docente, cuídate, vas por el mal camino, mejor cambia esa actitud, presta atención, hay tiempo para todo, hay tiempo para platicar, hay tiempo para jugar, porque si sigues generando ese mal hábito, tarde o temprano te va a traer consecuencias. Y hay estudiantes, y en mi caso que doy clases en educación media superior, no es cierto, no es cierto. Y la historia que cuento ahí es eso de los asaltos en las combis y que de repente te des cuenta de que el que te está asaltando es ese chico al que le dijiste, vas por mal camino, y de repente pasa lo que pasa. No voy a decir en qué termina el relato, pero se lo pueden imaginar. Eso pasa. Entonces creo que esos serían los dos textos que ahorita te podría decir, ¿no? Ahorita venía escuchando al buen José Madero Vizcaíno, entonces por eso te hablo el de Noche de Brujas con Luciérnaga y el de Soberbio, ¿no? Que es justamente algo que vivo yo, infelizmente, muchas veces desde mi trinchera como docente. Entonces, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, ahora sí, ¿te parece que hagamos bien la dinámica de regalos? ¿O la hacemos externo? Yo creo que externo ya por el tiempo, pero bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Santelli. En esta parte de hacer conciencia, ¿no? Porque efectivamente son cuestiones reales que suceden todos los días y que a lo mejor no nos han sucedido, pero el día que te suceden es cuando empiezas a tener ese miedo, ¿no? Y también hacer alusión a que tenemos aquí de visita a nuestro director y también gran hacedor de este evento, de la Semana de la Lectura, el maestro Jorge Rojas Sánchez, para el cual pido también un fuerte aplauso, por favor. Nos va a dar algunas palabras, maestro, por favor, adelante. Bien, quisiera que una compañera o un compañero me acompañara aquí. Y le regalo un libro. La compañera, pasen dos. Pasen dos, uno y uno. Una y una. Está aquí el compañero. Ya ganó el hombre, se le atravesó la tecnología. Y tenemos a la colega. Ya se ganaron sus libros. No se olviden acercarse a mí, por favor, al término de la presentación. Te voy a pedir un favor. Clausura a tu manera este evento, destacando qué te pareció la conferencia. Piensa que eres influencer y vas a cerrar tu video. Quiero darle las gracias a todos los compañeros que pusieron atención y que también participaron en esta conferencia. También quiero dar gracias al autor porque me ha abierto un poco más los ojos acerca de los miedos. Muchas gracias. Bueno, también quiero agradecerle al autor por todas las enseñanzas que nos dio. Creo que reforzó todas las cosas que no sabíamos, a lo mejor los miedos que no le encontrábamos las palabras. Y pues creo que fue muy interesante, fue muy interactivo y muchas gracias por haber venido aquí a la institución y por darse el tiempo de venir. Gracias a ustedes. Gracias. Creo que esta es la mejor manera de manifestar el gusto por cada una y cada uno de ustedes. Lo que uno diga, lo que yo diga, de verdad no tendría sentido, ¿vale? Esto es lo más importante para un servidor. La juventud para mí juega un papel sumamente importante. Le he dicho a Miguel, a las compañeras, compañeros, dejemos a los jóvenes que sean, ¿sí? Que hablen, que tengan un foro, porque no tenemos foros para los estudiantes y a veces lo manifestamos de una manera que a veces no es la más adecuada. Y yo les preguntaría, ¿les agradaría que hubiera una revista virtual donde escribieran ustedes sus sensaciones, por ejemplo, el miedo, los temas los escogerían ustedes? ¿Les agradaría? Bien. Miguel,
tiene la respuesta, ¿sí? Entonces, compañeras, compañeros, digo, aquí está nuestro escritor. Para mí es un ejercicio catártico la escritura. Y alguna vez leía que no hay cultura si no hay lectura y escritura. ¿Sí? No hay cultura. Perdón, estoy haciendo muy ortodoxo, ¿no? Pero se los digo con la finalidad de que escribamos. ¿Vale? Así es que, Leonel, muchas gracias. Muchas gracias y a la orden. A la orden igual. A la orden. Y qué bueno que vengan ustedes. ¿Alguien vino porque los trajeron? Traigo un amigo. Levante la mano, hombre. Sin miedo, hombre. Yo traigo un amigo. Ahí está mi amigo José Juan Morales Ledesma, colega mío del bachilleres, que vive aquí cerca. ¿Y a quién lo obligaron a venir? La verdad, díganme, ¿quién vino así de...? Pero espero que haya valido la pena la experiencia. Claro. Bien. ¿Están convencidos pese que les dijeron que vinieran? ¿Sí? Vinieron por convicción. Sí, se vale. Miren, la lectura a veces, lo comentamos, alguien nos provocan, nos vacunan en nuestras casas, las maestras, los maestros. Porque no estás atendiendo, te vas a leer este libro, ¿no? Y te dan el Quijote de la Mancha. Y mañana quiero un resumen. Perdón, es una grosería. Es una majadería, es algo arbitrario. La lectura es por placer, por satisfacción, que les llene, que les satisfaga y que les permita abrir los ojos, como decía el compañero. Es una gran metáfora. Así es que, Leonel, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Felicidades a los que están convencidos y a los que no, también felicidades. Ya para cerrar con este evento, le queremos dar un regalo de parte de la institución y nuevamente muchas gracias por su presencia aquí. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su participación y por haber estado aquí. Y solo para recordarles que vamos a tener el torneo de ajedrez más adelante. ¿Okay? Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, infinitas gracias. Hasta siempre.